Guardo bellos momentos de mis hijos. Sigo confiando en ellos. Amén. Señor, te he fallado. Él conoce el corazón. Por eso es que sigue confiando en nosotros. Lo cantamos. Sigo confiando en ellos. Desde esta alabanza de los pasos de bendita y santa palabra del Señor. Amén. Viva
Se siente un momentito, amén. El Señor siga confiando en nosotros, pero será obra de gloria para Él, amén. Damos paso así a su bendita y santa palabra, Señor. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de los Hechos. Hechos, capítulo 9. Sí, la palabra de Dios. Hechos, capítulo 9, verso 1. Saulo, respirando a una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Oremos. Padre Celestial, Señor Dios, en esta tarde estamos una vez más en este lugar, Señor, te damos gracias. No hemos venido a pedirte, Señor, cosas, sino que hoy hemos venido a darte gracias por todo lo que tú nos has dado. Padre Celestial, ayúdanos a orar, Señor. Muchas veces oramos y solamente nos agarramos pidiendo cosas materiales, cosas aún espirituales, Señor, pero ayúdanos, Señor, y hoy queremos darte gracias por lo que tú nos has dado, Señor. Tenemos muchas cosas que darte gracias. Nos has dado cosas literales, materiales, y cuanto más, Señor, tu palabra. Padre Celestial, en esta tarde hemos venido a escuchar tu palabra, tus consejos. Todo espíritu que nos quiera atormentar, Señor, nos declaramos libres en esta tarde, Señor. Una vez más, Señor, te pedimos que tú nos ayudes, que tú nos des la revelación en este día, y todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios, aquí en este libro están escritos los hechos de los apóstoles, los hechos de Pedro, los hechos de estos hombres, los hechos del apóstol Pablo, cómo es que ellos tuvieron que pasar muchas cosas por predicar la palabra de Dios, y hoy en día están siendo escritos los hechos de nosotros. Hay un libro donde están siendo escritos cada uno de nuestros hechos, así como están los hechos de estos hombres, y hoy en día nosotros los podemos leer. ¿Qué fue lo que sucedió con Pedro? ¿Qué fue lo que sucedió con Juan? ¿Qué es lo que sucedió con el apóstol Pablo? Lo estamos leyendo y lo podemos leer en el libro de los hechos. Pero nuestros hechos también están siendo escritos en un libro. Dice la palabra de Dios que Saulo, él aún todavía, respirando aún amenazas de muerte. Él quería destruir a los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Quería terminar con todos ellos. Quería terminar con esa iglesia, con esos discípulos. Ya había muerto nuestro Señor Jesucristo, pero él ahora quería terminar con sus discípulos. Él dice la Escritura que él fue al sumo sacerdote y le pidió una carta para que todos los que encontrase allá en Damasco los trajese para ser presos. Esa era una orden del sumo sacerdote. Y dice la palabra de Dios que Saulo iba con esa intención, llevaba en su mente encontrar a los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, fueran hombres, fueran mujeres, todos los que hablaran de ese nombre iban a recibir un castigo, iban a ser presos, pero nunca se imaginó que iba a tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo.
Nunca le pasó por su mente. Cuando él de repente, dice la palabra de Dios, que cuando él de repente miró un resplandor del cielo, él tal vez dijo, bueno, ¿qué será todo esto que le está pasando? Y cayó en tierra. No pudo soportar aquella luz, no pudo soportar aquello que él estaba mirando. Sus ojos se cegaron y él cayó a tierra. Y dice la palabra de Dios que él escuchó una pregunta que le hizo nuestro Señor Jesucristo: Saulo, ¿por qué me persigues? Ya era el momento de que nuestro Señor Jesucristo le tenía que poner un límite a eso. Ya eso ya tenía que terminar, y ahora era el momento de que él padeciera por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo que él primero aborrecía, rechazaba, no quería ni escuchar ese nombre, él tenía que sufrir por predicar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vaya que Pablo, él sufrió en gran manera por predicar la palabra de Dios. Él no pasó cualquier cosa, él sufrió mucho por la palabra de Dios. Les vamos a leer en el verso 4. Dice: y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando él agarraba a unos cristianos, a alguien que predicaba o hablaba de las cosas de nuestro Señor Jesucristo, él se sentía orgulloso, él se enaltecía, porque él podía hacer todo eso. Pero cuando él estuvo delante de la presencia de Dios, sus rodillas temblaban la una a la otra. Él no pudo soportar esa luz, él no pudo soportar lo que estaba delante de él. Cuando un hombre está en la presencia de Dios, él no es nadie. Gloria al Señor. Y así fue con Pablo. Cuando él estuvo delante de la presencia de Dios, no pudo soportar aquella luz, lo rodeó, dice la Escritura, que le rodeó un resplandor, y él rápidamente cayó en tierra. Dice el verso 5, él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Él, a pesar de todo esto, él fue un hombre obediente, un hombre que le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pablo aquí dice en el versículo 5 que él le dijo: ¿quién eres, Señor? Él no pensó que era otra persona. Él sabía que era nuestro Señor Jesucristo, que él había tenido un encuentro con él. Tal vez algunos discípulos, él había escuchado a algunos discípulos hablar de nuestro Señor Jesucristo a hombres, pero él nunca, su vida nunca había cambiado, su manera de ser no había cambiado. Se necesitaba tener un encuentro con el principal, que era nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que necesitamos también nosotros, o algunos de nosotros. Necesitamos tener un encuentro. ¿Con quién? No con un hombre, no con un sacerdote, sino con nuestro Señor Jesucristo. Es con el que debemos de tener un encuentro para que nuestra vida cambie. La vida del apóstol Pablo nunca cambió hasta que no tuvo el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Hasta entonces es cuando su vida cambió. Él escuchaba hablar de Jesucristo y él no cambió. Él dijo: yo nunca voy a ser un cristiano, yo nunca voy a predicar de Jesucristo, yo nunca voy a hacer esto. Tal vez él hablaba esas cosas, aunque no estén escritas en la palabra de Dios. Pero los pensamientos del hombre, dice la Escritura, que no son los pensamientos de Dios. Algunos de nosotros, o algunos de los que están aquí, también tal vez pasó por sus mentes alguna vez, que yo nunca voy a ser un cristiano, yo nunca me voy a vestir de esa manera. Pero eso es lo que piensa el hombre. Eso era lo que pensaba Pablo, que él nunca iba a predicar a Jesucristo o las cosas que nuestro Señor Jesucristo había hablado. Él nunca iba a ser un discípulo. Él hablaba todo eso, pero Dios ya lo tenía predestinado desde antes de la fundación del mundo, con un propósito para que él sufriera por el camino, por las cosas de Dios, perdón. Entonces Pablo le dijo: ¿quién eres, Señor? Le dijo: yo soy Jesús. Ya basta de que estés persiguiendo, de que estés matando a los que predican mi nombre, los que predican mi palabra. Ya es el momento de que cambies. Y su vida cambió porque tuvo ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Solamente de esa manera podemos cambiar. Fue lo que se predicaba el miércoles: que cuántas personas no les hablamos de las cosas de Dios
no reconocen. Tal vez nunca van a entender, no lo sabemos. Pero si nosotros entendimos algún día es porque tuvimos ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Solamente por eso es que estamos aquí. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Dice el verso 6. Él temblando y temeroso, ya no era el mismo hombre enaltecido, el mismo hombre orgulloso, el mismo hombre que se orgullecía a llevar a los cristianos al sumo sacerdote o a llevarlos a prisión. Así se sentía Pablo tal vez. Pero cuando él estuvo delante de la presencia de Dios, él estaba temblando, él estaba temeroso, porque no estaba delante de un discípulo, no estaba delante de un hombre, estaba delante de nuestro Señor Jesucristo. Así estaba Pablo. Dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Los demás que iban con él solamente escucharon aquella voz, pero ellos no miraron a nadie. Solamente eso era para Pablo, no era para los demás. Ellos escucharon, como lo hacen hoy en día. Muchas personas vienen y escuchan. Escuchar es una cosa, pero necesitamos ver, necesitamos que Dios nos quite esa venda para poder ver las cosas espirituales. Y eso fue lo que sucedió con Pablo. Él escuchó y vio aquella luz, y los demás hombres no. Aquellos solamente escucharon, oyeron a la verdad la voz, escucharon aquellas palabras, pero ellos no miraron a nadie, no sabían de dónde estaban saliendo aquellas palabras. Pero Pablo, él sabía perfectamente que eran de nuestro Señor Jesucristo, era el que le estaba hablando, porque él le estaba mirando. Es el verso 8. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Él se la pasó, por decirlo de esta manera, se la pasó ayunando 3 días, 3 noches. No comió, no bebió, no tomó ni siquiera un poco de agua, no comió un poco de pan. Él se la pasó ayunando. Él no podía entender cómo había sucedido eso. Todavía no lo entendía. No lo entendía en ese momento, pero después lo iba a entender. Él se preguntaba tal vez y decía: ¿cómo es posible que yo iba a perseguir, yo iba a buscar unos discípulos de Jesucristo, pero más sin embargo, él no podía entender cómo tuvo ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo? No había alguien que le pudiera explicar eso, pero después, con el paso del tiempo, él lo entendió. Dice el verso 9: donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Ananías, dice la palabra de Dios, que él no entendía todo esto. Él decía: Señor, pero yo he escuchado mucho acerca de este hombre, que es un hombre que mata, que es un hombre que persigue a los que predican tu palabra. ¿Cómo es que tú me mandas delante de este hombre? Él estaba temeroso para ir delante de Pablo. Él no quería ir, pero más sin embargo nuestro Señor Jesucristo ya había tenido ese encuentro con Pablo y ya todo estaba bien. Pablo ya lo estaba esperando, ya estaba esperando a Ananías, pero más sin embargo Ananías tenía por seguro que él iba temeroso todavía. Aún al entrar en ese lugar, en esa casa, él estaba temeroso, porque siempre que miraban a este hombre, ¿qué hacían? Se escondían de ese hombre, se escondían porque querían siempre atraparlo. Pero todo estaba bien. Cuando Dios se mueve, todo sale bien. Dice el verso 13: entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén.
Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hasta ahí solamente. Entonces nuestro Señor Jesucristo le está diciendo a Ananías, mira Ananías, no temas, tú ve, porque es un instrumento escogido, yo lo he escogido para que predique mi palabra. No lo escogió un discípulo, no lo escogió un hombre, lo escogí yo. Los discípulos ellos ya tenían por allí a otro hombre, Matías, si más no me equivoco, se llamaba su nombre, de esta persona. Ya tenían por ahí a otra con más estudio, que sabía tal vez hablar más bien, pero Dios, con nuestro Señor Jesucristo, él ya tenía a Pablo. Él iba a ser un instrumento, él era un instrumento escogido por Dios para llevar su nombre en presencia de los gentiles. Es el que iba a predicar su palabra. Y Dios ya lo tenía, como lo dijimos desde antes de la fundación del mundo. Desde antes que él naciera ya estaba con ese propósito. Pero Dios sabía en qué momento venir con él. Vamos a leer la escritura más. Hechos capítulo 16. Había personas que se convertían al ver el cambio que Dios había hecho en Pablo, porque Pablo era una cosa totalmente diferente cuando tuvo ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Ya no era el mismo. De primero no lo querían ni siquiera escuchar, no querían escuchar su voz, pero conforme fue pasando el tiempo, fueron cambiando estas personas al ver el cambio que Dios había hecho en Pablo. Dice en la escritura, aún mismo Pablo lo dice, que nosotros somos cartas leídas por la gente. Muchas personas están poniendo su mirada en nosotros, cómo nos comportamos, cómo hablamos, cómo vestimos. Ellos están viendo todo eso en nosotros. Y así era en aquellos tiempos, todo eso lo miraban en Pablo. ¿Cómo había cambiado? Porque había tenido ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Hechos capítulo 16. Dice el verso 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió de encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes nos anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándoles a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad. Bueno, antes de continuar leyendo, dice la palabra de Dios que llegó el momento en que Pablo, por decirlo de esta manera, se cansó y él volvió con aquella mujer y él reprendió ese espíritu. Pero hubo hombres que ellos trataron de hacer lo mismo que hacía Pablo. Eso mismo que hacía Pablo, ellos trataban de hacerlo. En una ocasión, por aquí mismo en el libro de los Hechos están, que
Vamos a, si no me equivoco, es Hechos, capítulo 19. De aquellos 7 hijos de aquel hombre, que ellos trataron de hacer lo mismo. Pero cuando aquellos espíritus ellos dijeron, bueno, nosotros conocemos a Pablo, sabemos quién es Pablo, conocemos al Dios de Pablo, pero ustedes quiénes son. Estos espíritus le tenían temor a Pablo, porque no, ciertamente no era Pablo, era Dios obrando por medio de Pablo. Pero estos hombres, ellos querían hacer lo mismo, querían echar fuera demonios, querían echar fuera todos estos espíritus, pero ellos no pudieron, porque ese don no era de ellos, solamente estaban tratando de hacer por su propia voluntad. Y dice la escritura que estos espíritus salieron y dejaron heridos a estos hombres. Dice Hechos capítulo 19, dice el verso 11: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esteban, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Era un hombre contra 7, pero este estaba poseído de estos espíritus. Él estaba una persona llena de espíritus, tiene una fuerza que ningún hombre puede ganar a esos espíritus. Podemos ver el ejemplo allá con el endemoniado Gadareno. Él rompía las cadenas, él nada lo podía detener a ese hombre. Esos espíritus nada lo podían detener hasta que tuvo ese encuentro también con nuestro Señor Jesucristo. Fue cuando Dios lo sanó, cuando fue libre de todos esos espíritus. Aún mismo Pablo en el libro de Timoteo dice que no debemos imponer nuestras manos con ligereza a cualquier persona. Hay veces que se nos pide que oremos por ellos y lo hacemos a la ligera. Lo hacemos muy así a la ligera. Precisamente eso fue lo que me pasó hoy. Hay un compañero de trabajo, él desde la mañana andaba un poco mal, que le dolía su cabeza y se sentía mal. Y yo expresé unas palabras con él. Le dije: mira, tú conoces de Dios, has escuchado hablar de las cosas de Dios, y tú sabes que Dios te puede sanar. Si tú te sientes mal, tú te puedes sanar, tú puedes sanar. No ores por él. Yo solamente dije de esta manera, dije: en el nombre del Señor, dije que salga ese espíritu de enfermedad, que salga de él. Yo pienso, no sé qué fue lo que pasó, salió de él, y unos minutos después él estaba bien, y yo tenía ese dolor de cabeza. Prácticamente casi todo el día anduve yo con ese dolor de cabeza. No hice una oración por él, solamente lo dije así de esa manera. Dije: en el nombre del Señor, que salgan esos espíritus y que te dejen libre. Fue lo único que yo hice. No puse mis manos sobre él. Y después él andaba bien, y ya me miraba a mí que yo andaba mal, un poco mal. Gloria al Señor. Esos espíritus muchas veces se brincan de una persona a otra, se pueden brincar esos espíritus. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Vamos a regresar a nuestra escritura. Entonces nuestro Señor Jesucristo, donde Él quería entrar, ya no era en un templo hecho por hombres, por manos de hombres, sino donde Él quería entrar era dentro de esos cuerpos, dentro de Pablo. Era donde Él quería entrar para obrar por medio del apóstol Pablo. Dice en este libro de los Hechos, si usted lo lee en su casa, se da cuenta que Pablo hizo muchas cosas, muchos milagros, muchas maravillas, y las personas al ver todo esto creían en el Evangelio. Algunos duraban, otros no duraban mucho tiempo,
pero más sin embargo él se mantuvo hasta el día de su muerte predicando la palabra de Dios. No hubo nada que lo pudiera apartar del camino de Dios a Pablo, ni siquiera un sumo sacerdote, ni siquiera unos amigos de los que él tenía antes de que tuviera ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo, nada lo pudo apartar, porque él tuvo ese encuentro con él. Mientras una persona no tenga el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, él está en riesgo de apartarse del camino de Dios. Claro, hombre, Señor, porque tal vez aquí hablamos muchos, pero no todos han tenido un encuentro personal con Él. Se necesita tener un encuentro personal con Cristo, para que nada nos pueda separar del amor de Dios. Y por eso Pablo es que él decía, ¿quién me podrá separar del amor de Cristo? Nada lo podía separar, porque él había tenido ese encuentro con Él. Claro, hombre, Señor, nada lo podía separar, ni el sumo sacerdote, ni los fariseos, nada lo podía separar. Claro, hombre, Señor. Hechos capítulo 16. Dice el verso 20, vamos al verso 20. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Aquellos hombres se quedaron sorprendidos y le podían decir a Pablo, oye Pablo, ¿cómo es posible que tú estabas en contra de todo esto y ahora predicas de ese nombre? Predicas acerca de nuestro Señor Jesucristo, no te creemos, no te podemos entender. Y llegó el momento en que se molestaron y querían matarlo, estaban persiguiendo a Pablo para matarlo. Dice el verso 22, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Ahora Pablo, él estaba sintiendo lo que sentían aquellos hombres cuando eran atrapados por Pablo. Ahora él estaba sufriendo por predicar la palabra de Dios. Él estaba pasando por todo esto. Claro, por el Señor. Nosotros también, dice la Escritura que todo el que quiera servir a nuestro Señor Jesucristo va a pasar por pruebas, va a pasar por luchas, como lo pasó Pablo. Dice el verso 24, perdón. El cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cerco. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Cómo estaban ellos cuando estaban dentro de aquella cárcel? Ellos no estaban tristes. Pablo, él no estaba arrepentido diciendo, ¿cómo es posible? Yo pudiendo ser un hombre libre, pudiendo ser un hombre feliz, con libertad. Él no estaba lamentándose de lo que él había escuchado o de quién estaba siguiendo. Dice la palabra de Dios que él estaba cantando himnos a Dios y los presos los oían. A pesar de que ellos estaban encarcelados, ellos estaban cantando himnos. ¿Y qué es lo que pasa muchas veces con nosotros? Tenemos alguna prueba y le estamos reprochando a Dios aquello que les está pasando. Gloria al Señor. Puede ser que esté sucediendo, no lo sé, pero debemos tomar este consejo de Pablo, este ejemplo de Pablo. Él estaba cantando himnos aún estando en prisión. Él sabía que Dios lo iba a guardar. Todavía no era el momento de que él muriera. Dice el verso 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?
ver lo que sucedía, al ver, este era el carcelero, al ver lo que sucedió con Pablo, dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él, siendo que era un hombre que los había encarcelado, y les dijo, él tenía la orden de que tenía que estar al pendiente de ellos. Pero sin embargo él se quedó dormido, dice la Escritura. Pero vino un terremoto del cielo y las puertas se abrieron, las cadenas se cayeron, pero aquellos hombres no se fueron. Ellos se podían haber ido, pero Dios tenía otro propósito en ese lugar. Dios tenía otra alma en ese lugar. Si ellos se hubieran ido, si Pablo se hubiera ido, entonces este hombre tal vez hubiera muerto, se hubiera encajado aquella espada y hubiera muerto. Pero ahí estaba una alma delante de ellos, que iba, en su momento, que iba a reconocer el Dios en el que creía Pablo. Y él dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Dice el verso 31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó en él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, sueltan a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte. Así que ahora salid y marchamos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel. ¿Y ahora nos echarán encubiertamente? No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Bueno, hasta ahí solamente. Vamos a leer una escritura más. Libro de Romanos. Capítulo 7. Romanos capítulo 7. Dice el verso 15. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Bueno, creo que me equivoqué de escritura. Es Romanos capítulo 8, en el verso 7. Sí, es el verso 7. Yo puse Romanos 7:7, pero es 8:7. Dice el verso 7 del capítulo 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es el que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús
vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a quién esperamos? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Hasta ahí solamente. Bien, ya para terminar, vamos a leer una última escritura, ya vamos a terminar. Efesios capítulo 6. Por eso Pablo en esta escritura que vamos a leer, él aquí habla de la armadura de Dios y él dice, vístanse de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Un cristiano, si él se viste, si él usa toda la armadura de Dios, nada lo va a poder separar del amor de Cristo. Pero él, si él no usa la armadura, entonces él va a ser una presa fácil para el diablo, porque él no quiere usar esa armadura. Cada uno de los que estamos aquí nos ha sido dada la armadura de Dios. ¿Para qué? Para estar firmes, para poder vencer al enemigo. Cada vez que él venga, nosotros usar la armadura. ¿Se imagina si Dios nos tuviera a nosotros como soldados, pero no nos diera una armadura? Entonces nosotros estaríamos vencidos totalmente. Pero Él nos ha puesto para pelear. Dice una alabanza que estamos peleando esa última batalla, la última batalla jamás peleada. Y esta batalla Él nos dio armas para vencer al enemigo. ¿Cuáles son esas armas? Él nos dio fe para confiar en Él. Él nos dio paciencia para esperar en Él. Estas son las armas de Dios para poder estar firmes. Y si usamos todas estas armas, nada nos va a poder separar del amor de Cristo. Así como sucedió con Pablo. Pablo, él usó las armas de Dios y nada lo pudo separar del amor de Cristo. Ni la cárcel, ni los azotes, ni nada lo pudo separar de las cosas de Dios. Porque él estaba usando esas armas. Dice Efesios capítulo 6, verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceros en el Señor, en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. El diablo día con día, hora tras hora, él está tratando de que nosotros caigamos en el error, en la mentira. Si él lo hizo con nuestro Señor Jesucristo, trató de que nuestro Señor Jesucristo cayera en sus mentiras.
¿Qué no fue lo que le dijo cuando lo llevó allá en el monte? Dijo, si tú haces todo lo que yo te pido, si tú haces todo lo que yo te pido, yo te voy a dar todos los reinos del mundo. Estaba tratando de que nuestro Señor Jesucristo cayera en esa mentira, como cayó Eva. Ella sí cayó, pero nuestro Señor Jesucristo, Él no cayó en la mentira del diablo. Entonces aquí dice Pablo, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo, él sabe que le queda poco tiempo, y más en este tiempo en el que estamos viviendo. Él sabe que le queda poco tiempo. Él sabe que solamente le queda muy poco tiempo y él quiere aprovecharlo. Él no desaprovecha el tiempo como lo desaprovechamos nosotros. Si nosotros no aprovechamos el tiempo en las cosas de Dios, el diablo no pierde el tiempo. Él quiere que nosotros nos salgamos de este lugar. Él quiere que nosotros nos apartemos de este lugar. Él día con día nos pone tentaciones, nos pone cosas para que nosotros nos salgamos de este lugar. Pero hay que vestirnos de esa armadura de Dios para que nada nos haga caer. Dice el verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces Pablo aquí les está predicando a los efesios, les está diciendo, nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es contra otro ejército de hombres, sino que nuestra lucha es contra un ejército, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Ese es nuestro ejército contrario. Ya no estamos peleando como allá en el Antiguo Testamento con otro ejército de alguna otra ciudad, sino que nuestra lucha es contra carne, esta carne que se revela a no seguir las cosas de Dios. Esta carne se cansa cuando estamos leyendo la palabra de Dios. Yo pienso que a todos nos ha pasado. Cuando estamos aquí en el culto, esta carne no está contenta, no está alegre, no quiere estar en este lugar. Contra esto es nuestra lucha. No estamos luchando contra la familia, no estamos luchando contra los amigos. Nuestra principal lucha es contra todos esos espíritus, contra todas esas potestades, contra todos esos gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra todas esas huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice el verso 13, por tanto, tomar toda la armadura de Dios. Lo vuelve a repetir Pablo por segunda vez. Lo dice una vez en el verso 11 y lo dice en el verso 13, tomen toda la armadura de Dios, para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todos, estar firmes. Para eso es la armadura de Dios, para estar firmes hasta el día de su venida. Gloria al Señor. Dice el verso 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí nos está hablando sobre la armadura. Estas son las armaduras de Dios. La armadura que Dios nos da para vencer al enemigo. ¿Se imagina un soldado que fuera a la guerra y sin armas? Él no tendría con qué defenderse. Él no tendría con qué matar a su enemigo. Un soldado sin una arma no es un soldado. Necesita que tenga esa arma para ser un soldado. Así también nosotros somos soldados de nuestro Señor Jesucristo. Hay que usar esas armas. Esas armas que Él nos dio, no nos las dio para tenerlas guardadas o para tenerlas allí sin usar. Él quiere que usemos esas armas. Así es un soldado en lo literal. Se le da una arma para que la use, para que mate al enemigo, para que la use en el momento necesario, no para que juegue con ellas, o no para que esté ahí con ella, no. Esa arma se le es dada para que la use en el momento que la debe de usar.
¿Se imagina si ese soldado quiere usar esa arma cuando no está en la guerra para ver cómo suena o para ver cómo truena o para ver cómo es esa arma? Entonces él no la está usando en el momento indicado. Y llega el momento en que llega la guerra y él no usa la arma, por eso es que muere. Así también nosotros, estas armas que Dios nos ha dado no es para estar jugando con ellas, no es para estar nosotros haciendo eso, es para usarlas en el momento indicado. Dice el verso 16: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración es algo muy importante que debe de estar en nuestras vidas. Es algo muy importante la oración en nosotros. Podemos ver ejemplos en la Biblia. Cuando Moisés él oraba, cuando él tenía sus manos levantadas y cuando él estaba orando, dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel, ellos iban venciendo al enemigo, ellos iban ganando, porque aquí había un hombre que estaba orando por ellos, por ese pueblo, por ese ejército, estaba orando por ellos, y por eso es que ellos iban ganando la batalla. Cuando nosotros oramos, y aún lo dijo nuestro Señor Jesucristo, orar los unos por los otros, orar los unos por los otros. Usted debe de orar por mí, yo debo de orar por usted, y cada uno de los que estamos aquí debemos de orar los unos por los otros. Que no se necesite, muchas veces lo hacemos cuando se nos pide, pero que no hay una necesidad de que nos piden que oremos por algún hermano, sino que en nosotros esté el sentir de orar por aquella persona, o por aquel hermano, o hermano, en fin. Entonces la oración es algo muy importante que debe de estar en nuestras vidas. Por eso dice Pablo, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él, como debo hablar. Bueno, hasta ahí solamente. Y así podemos ver más ejemplos. Tengo más escrituras apuntadas. Cómo es que Pablo tuvo que padecer mucho por predicar la palabra de Dios. Ahí él estaba en los pensamientos de Dios. Pablo estaba en los pensamientos de Dios. Aunque, lo vuelvo a repetir, aunque él decía, yo nunca voy a hacer eso, yo nunca voy a ser un cristiano, yo nunca voy a predicar sobre Jesucristo, pero él estaba en los pensamientos de Dios. Y cuando una persona está en los pensamientos de Dios, no hay nada que lo pueda separar. Hay personas que vienen, escuchan la palabra de Dios, pero no estaban en los pensamientos de Dios. Solamente vinieron porque algunas veces los invitaron, se les hizo bonito, pero sin embargo no estaban en los pensamientos de Dios. Hay quienes no están en los pensamientos de Dios, pero todos los que estamos en los pensamientos de Dios estamos con un propósito, con el propósito que estaba Pablo para predicar la palabra. No importa lo que tengamos que padecer, no importa que los amigos no nos quieran hablar, hay que predicar la palabra de Dios. Ese es el trabajo que Dios nos dejó a nosotros, hablar, enseñar la palabra de Dios. Pónganse de pie, vamos a dar gracias. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, en esta día, Señor, vamos de este lugar, dándote gracias por esto que nos has hablado. Ayúdanos a tener esa fe, esa certeza, esa seguridad que tenía Pablo. Cuando él tuvo ese encuentro contigo, Señor, nada lo pudo apartar del camino de Dios. Nada lo hizo volver atrás, ni aunque lo azotaran, ni aunque lo dejaran como muerto cuando lo apedreaban, ni aunque lo encarcelaran, ni aunque le hicieran lo que le hicieran, Señor, él se mantenía firme.
A él no le importaba, Señor, que le hicieran todo esto. Él quería, se mantenía firme en tu palabra, Señor. Hay veces que nos viene una sencilla prueba, Señor, y nos pasa por nuestra mente dejar este lugar. Puede suceder en algunos casos, en algunos hermanos, Señor, pero ayúdanos a hacer lo que sea Pablo, Señor. Él aún estando en la cárcel, dice tu palabra que él cantaba himnos, él cantaba alabanzas, Señor, estando en la cárcel. Y si él estaba en la cárcel, él en su mente tenía salir, él quería salir no para escapar de ellos, no para huir de ellos, sino para seguir predicando tu palabra, Señor. Danos ese valor que tenía Pablo, Señor. Necesitamos tener, queremos tener ese valor, Señor. Y gracias te damos por todo y todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias a nuestro Señor Jesucristo en esta mañana por su santa palabra. Habernos llenado de valor nuevamente. Señor sabe lo que necesitamos y mira lo que nos ha provisto el día de hoy. Dios bendiga su santa palabra y Dios bendiga a quien la predicó y oramos por nuestras oraciones. Amén. Una vez encontrando con el Señor, y ya no podemos, ya no debemos regresar. Amén. Que sean sus manos Lázaro ni arrastras, no vuelven de aquí. Amén. Y así siga la protección por cada uno de nosotros. Vamos a despedirnos de este lugar, vamos a su presencia del Señor. Vamos a pedir a nuestro hermano Fernando, él está a favor de esta oración, para por la premio de necesidades. Bendito Dios, igual que se predicaba tu palabra, Señor. Yo me acordaba antes de ser hermano y yo me burlaba de los hermanos, yo hablaba de ellos. Hasta un día pasé aquí por atrás y les aventé piedras aquí en las láminas, yo sin saber de lo que venía para mí, Señor Jesucristo. Pero te doy gracias hoy en esta noche, porque estoy aquí en este lugar. Gracias por todo lo que has hecho en mi vida y en cada uno de los que estamos aquí. En nuestras vidas, Dios, ahora nos han dicho muchas cosas, han hablado bien de nosotros, muchas veces nos sentimos bien, pero que toda la gloria y la honra sea para ti, porque tú has cambiado nuestras vidas. Gracias, Padre, por todo, mi Señor Jesucristo. Ahora que no más quede en esto, sino queremos cubrirnos, queremos que tú estés en cada uno de nosotros, queremos ser como tú, mi Señor Jesucristo, queremos tener esa fe, esa convicción, ese amor, ese carácter, queremos que tú estés en cada uno de nosotros, para que cuando seamos tentados, para que cuando vengan las pruebas podamos vencer, porque en ti somos más que vencedores. Hoy en esta noche también te pedimos por las necesidades de cada uno de los que estamos en este lugar. Tú tienes misericordia de cada uno de los hermanos. También te pedimos por la fe, ayúdanos a frenar. Nos ponemos pues en tus manos, llévanos también a nuestras casas. Y queremos decirte, bendito seas, mi Señor. Todo te lo pedimos, todo te lo rogamos, te damos gracias por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.
Gloria a Dios. Díganos a su hermano Fernando, que lo guarde. Y podemos decir, no puedo regresar. Amén. Pues Él me rescató. Dios les bendiga.